imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Roberto Villaseñor desde el Canal Patrio para México, para el mundo, compartiendo esta tarde de reflexiones con ustedes como siempre en este programa que Román Díaz Vázquez ha instaurado todos los sábados para poder compartir sobre los anhelos y aspiraciones del pueblo de México. El día de hoy vamos a hablar del tema de los energéticos, en donde parece que está estancado en el Congreso de la Unión, porque pareciera que de repente ha habido reticencias en algunos diputados y senadores, que su conciencia no les permite robar en despoblado, y no les permite porque las voces de la ciudadanía los acosan a cada paso que dan. Estaba hace rato el pastor Rubén compartiendo conmigo sobre el tema. Cuando era niño, él le tocó ir con Lázaro Cárdenas a acompañar a su mamá para que dieran sus donativos. Se quitó su mamá sus aretes para pagar la deuda que Lázaro Cárdenas acumuló por haber expropiado las empresas petroleras. Él era niño, su abuelo era un campesino, pero vinieron a aportar lo que pudieron. En Palacio Nacional estaban, me platicaba hoy, estaban las canastas y las cajas, donde ponían, y en menos de un mes el pueblo de México pagó esa deuda. Esa deuda que pues ya pagamos y ahora nos la quieren expropiar. El trabajo, el esfuerzo no solo llegó por la naturaleza, porque Dios haya permitido que llegáramos a este país y en este cuerno de la abundancia que dice el famoso Román que vivimos, llegáramos por accidente. Hay mucho más sobre este tema que decir, pero lo más importante es recordarle al auditorio que nos ve que es un compromiso ciudadano, un compromiso histórico de cada uno de nosotros que nos toca vivir esta época, dar una batalla y ganar esta guerra contra la inconsciencia, contra la voracidad y contra lo timorato y silencioso de algunos diputados y senadores que no quieren representar al pueblo de México, solo a seguir instrucciones partidistas y a seguir instrucciones que violan, laceran y flagrantemente la Constitución de la República. Y obviamente estamos obligados en un momento dado a cambiar del gobierno, como dice el 39 constitucional, ¿sí? La soberanía reside esencialmente en el pueblo y podemos cambiar en el momento que queramos al gobierno y el tipo de gobierno que deseamos. Y obviamente nos están obligando al pueblo de México a hacerlo y a tomar conciencia de los valores históricos y de los principios constitucionales que hoy por hoy están siendo lacerados, golpeados, quebrantados de todas las maneras, y que México hoy por hoy está reclamando que la generación que nos tocó vivir este atraco, demos la cara, demos la batalla y ganemos la guerra. No hay de otra, ¿eh? Yo creo que el árbol de la democracia está reclamando en estos momentos pues la derrama de nuestra sangre de todas las formas, física y espiritual y emocional. ¿Por qué? Porque México no puede permitir, no vamos a poder tener cara para nuestros hijos y nuestros nietos cuando sepan que fuimos una generación agachona, que no tuvimos el valor ciudadano. Bueno, los que estamos aquí estamos dando la batalla y queremos ganar la guerra. Sin embargo, va a haber una generación marcada por esos pseudo legisladores que finalmente lo único que hacen es servir a los intereses extranjeros. A cambio, no me pregunten si les dan 100,000 pesos, 1,000,000, o les dan una concesión de radio, o les dan una distribución de alguna cosa, que verdaderamente es lacerante, es ofensivo, humillante para la dignidad. O sea, el gusto les dura un día y la vergüenza toda la vida. Y obviamente, los que estamos dando esta batalla no vamos a sufrir esa vergüenza que nuestra conciencia puede morar. Y obviamente, amigos, los que estén aquí, escucharlo, reflexionarlo y ponerlo en acción, nos va a ayudar a dar esa batalla. Somos verdaderamente los que nos tocó generacionalmente enfrentar un problema de gente sin principios, sin valores,
traidores a la patria. Obviamente habrá que poner a los traidores a la patria en el paredón. Y obviamente habrá que exigir en su momento que paguen con paredón las gentes que hayan traicionado la patria. Eso no queda de otra, no hay duda. Y por eso, el día de hoy, quiero pedirle a todos los asistentes que compartan su visión sobre este tema, porque este tema tiene mucho que ver con patrimonio y con patriotismo. Son dos grandes temas que tenemos que reflexionar. Con patrimonio, porque es la única herencia que nos ha quedado de nuestros ancestros y de Dios para los que somos creyentes, que Dios nos permitió nacer en esta tierra para responder por ella. Obviamente yo invito a que se den cuenta que no es una casualidad, que hayamos nacido en un país lleno de riquezas, de todo tipo, Sin embargo, una de sus riquezas es la riqueza del subsuelo, así como la minería, el petróleo y el gas que ahí tenemos, es una riqueza maravillosa y no puede ser que estemos permitiendo también, vuelvo a tomar la idea en cuanto a lo siguiente, no podemos permitir que nos robe nadie, y menos los extranjeros, y vuelvo a aclarar. Diría en estos momentos algún funcionario por ahí desvelado de Pemex o algún diputado que al no autorizar las reformas energéticas, los extranjeros se van a robar el material por el sistema del popote que le llaman, ¿no? Sin embargo, la realidad es que nosotros necesitamos darnos cuenta que tenemos que tener leyes justas. Sí podemos permitir, siempre y cuando definitivamente esto sea justo, la inversión sea al amparo de algún contrato que nos permita a nosotros libremente supervisar y que además, tratándose de riqueza en el subsuelo, por decirlo así, los trabajos de los mexicanos, no como dice la ley federal del trabajo que obliga a dar el 90% de los trabajos, diera el 100% de los empleos a los mexicanos, el 99% si tú quieres, vamos a dejarles el 1% de cargos directivos a los extranjeros, les basta y les sobra con el 1%. ¿Por qué? Porque necesitamos supervisar. Y un porcentaje mínimo al 9% debería ser la supervisión. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los corresponsables de saber que si alguien viene a hacer una inversión a México, es con la supervisión de los mexicanos. ¿Por qué? No podemos permitir, hoy por hoy, que por acción o por omisión se robe al pueblo de México. Y está pasando, Quiero decirles que el próximo año, con esta política o esta tecnología del popote, aparentemente en Texas van a producir, ya dijeron, 6 millones de barriles de petróleo al año. Ya lo anunciaron. Nosotros producimos con dificultades 2 millones de barriles de petróleo. No lo duden en lo absoluto de que ese petróleo que van a robarse, a producir las empresas norteamericanas de Texas, en un gran porcentaje sea del subsuelo mexicano. O sea, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados gritando, pero tenemos que hacer las cosas bien. Las leyes reglamentarias deben de ser conscientes, objetivas y responsables, no leyes que laceren, lastimen la integridad de los mexicanos. Yo por eso comparto con Román esta lucha y lo hemos seguido haciendo y creo que vamos a abanderar lo que Dios, con gemidos indecibles por ahí, va a mover nuestro carácter y va a mover nuestras ideas y nuestra inteligencia para decir las palabras correctas, que sean las buenas, las agradables, las correctas y las perfectas, para que la gente entienda que debemos de actuar en consecuencia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, pero tampoco podemos permitir que las leyes las elaboren los despachos de las empresas americanas y que no entre en discusión siquiera la Cámara de Diputados ni por los asesores, menos por los diputados que lleguen y en 3 minutos las aprueben a boca cerrada, sin conciencia y totalmente traicionando a la patria. Caray, no puede ver que no haya debate, para eso es una Cámara, si no, tendríamos una dictadura que como de facto está ocurriendo, llegan, dictan y los otros nomás levantan la mano. Y obviamente no se vale. Necesitamos urgentemente trabajar por el pueblo de México y trabajar para que México sea digno de decirse un país maravilloso como lo es y que tenga mexicanos de gran valor como lo han sido hasta el día de hoy. Estos grandes luchadores, aquí veo a Lidia echándole ganas, entregando su tiempo, su vida, el pastor clamándole a Dios y trabajando con las manos y gritando las consignas que necesita gritar, Rubén,
todos los compañeros, que quisiera que se presentaran para que ustedes que están allende las fronteras pudieran conocer qué tipo de luchadores y quiénes son los hombres y mujeres que se están comprometiendo a cambiar esta nación. No sé si podés pasarles el micrófono, empezando por las damas, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Y cuál es la batalla que has dado? Mirando hacia la cámara, por favor, porque pues aquí somos muy pocos, pero allá es una inmensidad de personas que están compartiendo con nosotros esta lucha. Buenas tardes, mi nombre es Enriqueta Bejarano Alfonso y soy litigante. Hola, soy Erika Villanueva Freeman, tengo una asociación civil que se llama Va por Todos Fundación 1000, y bueno, siempre estoy en la lucha para las mejoras a la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Dovalí, soy integrante del grupo No Están Solos y me dedico básicamente a difundir y a promover los derechos de la infancia. Buenas tardes, Cristina Salgado. Pues yo estoy aquí como un nuevo integrante y bueno, a ver qué podemos hacer porque nuestro país logre lo que debe de hacer y de batalla en lo que no es correcto, que han decidido por nosotros. Buenas tardes, me llamo Andrés González Juárez. Vengo por el motivo y la razón de que nos está afectando el doble no circula. Buenas tardes, mi nombre es Norma Angélica Hernández Guizar, presidenta de Organización Política Democrática en Ciudad Nezahualcóyotl, y vengo en representación de todas las mujeres, amas de casas, estudiantes en general, para ya alzar la voz y que se haga algo por la sociedad, porque también a nosotros nos afecta como madres, estudiantes, tan solo como personas que nos están degradando nuestros derechos principales, ¿no? En la Constitución, nuestra Carta Magna. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Mecalco Baltasar. Yo nada más soy un ciudadano común y corriente, pero que creo que tengo derecho a exigir que se me apoye, que se me ayude y que se me, pues que me den mis derechos que me corresponden. En compañía, bueno, me uno aquí al grupo de compañeros para hacer todo lo posible porque logremos algo positivo a nuestro favor. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Altamirano Contreras y estoy aquí por la situación de que soy chofer de una camioneta de transportes y afecta bastante la situación de que tenía yo un día y un sábado y ahora ya son los 4 sábados, ya no puede uno hacer poder vivir honestamente y la situación pues es muy difícil para uno. Gracias. Mi nombre es Lidia Vela y soy integrante del Parlamento Social Nacional APIMAC y parte de la coordinación del programa Hoy No Circula y también de la reforma energética. Mi nombre es Rubén Arredondo Ojeda. Una de las motivaciones que hace el estar aquí es decirles a nuestras autoridades que no se les olvide que el día de las votaciones ellos fueron favorecidos por el voto de los mexicanos. Que esta reforma que se está llevando a cabo, que sea para beneficio del pueblo, aquellos que están en el campo, aquellos que están marginados, estas madres solteras que tienen que dejar a sus hijos para ir y traer un pan para ellos. Yo hago mención, señores diputados, que tengan el valor moral de enfrentarse a la realidad que lo que reclama México. México reclama una forma de vida diferente. No es posible que allá dentro de esa Cámara se hagan
los business más grandes y al pueblo no lo escucha. Es algo que quiero decirles, señores senadores, señores diputados, que no se les olvide que ustedes fueron favorecidos por el voto de los mexicanos. Ahora, cúmplanle a México. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Soy su servidor, el general Jesús Jaime García Miramontes. Perdón. Adelante. ¿No? ¿Siguen? Nada más presentación, porque va a tener el uso de la palabra cada uno. El compañero. No, pero ya. Buenas tardes, soy Cristian Martínez Chávez, de aquí del programa La Hora Ciudadana. Más adelante voy a hablar sobre la reforma energética y cómo México puede solucionar los problemas del pueblo de México por sí mismo, sin depender de una fuerza externa, a través del diálogo y sin la violencia, porque la violencia genera más violencia, y sin establecer la pena de muerte para criminales, porque hay muchos presos inocentes, etcétera. Gracias. Gracias por su atenta presentación. Ya conocieron a los que están en esta mesa, querido auditorio, y lo único que aspiro ahora a decir, en concordancia con lo que ha dicho el pastor Rubén Arredondo, quiero compartirles que definitivamente hay una cosa muy importante que reflexionar. Afortunadamente todavía no nos restringen el derecho al voto. Se coacciona de muchas maneras, pero creo que la conciencia de los mexicanos y el valor cívico de todos aquellos que a veces no tienen el valor de levantar la voz o de salir a las calles a manifestarse, como lo hacemos nosotros, seguramente habrá el día 2 de julio de este próximo año, del 2015, la forma de demostrarle a los que traicionan a la patria que no estamos de acuerdo con ellos. Tendremos que emitir un voto razonado y comprometido. Eso es un voto ciudadano, razonado y comprometido con la patria, con la justicia y con la verdad. Seguramente esto ocurrirá. Pero algo muy importante que también tenemos que decir es que quizás no sean abogados la mayoría de los mexicanos que están, los 70 millones de mexicanos que están en el padrón electoral. Pero sí sabemos, y si no, se los vamos a hacer saber, porque es compromiso de nosotros los que somos abogados, que conocemos cuáles son las obligaciones y los derechos de alguien que se registra como candidato, y los partidos que pusieron sobre la mesa la reforma energética y las leyes de reforma fiscal, las leyes de reformas de telecomunicaciones, la de reforma educativa, todas las que estamos hablando en estos momentos, nunca las pusieron en su plataforma electoral. Para poder registrar candidatos, los partidos deben de presentar una plataforma electoral, un programa de acción, ¿sí? Y el candidato sus requisitos. Nunca. Por lo tanto, es ilegal haber presentado esas reformas que nunca estuvieron en su plataforma electoral. Nos engañaron al IFE. Una razón fundamental por la que creo que desapareció el IFE es para borrar vestigios de muchas cosas. Obviamente ya tendremos oportunidad a través del INE de reivindicar los derechos de los mexicanos, algo que hemos venido platicando de manera directa, porque tengo la fortuna, igual que Román, de formar parte de la Comisión Permanente de Agrupaciones Políticas y nos hemos sentado ya con el presidente del INE, con Lorenzo Córdoba, y hemos exigido y hemos pedido que se realice un programa de Estado de cultura cívica, de educación ciudadana. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a seguir pasando cosas como estas, que ponen una plataforma, una agenda legislativa, y van exactamente cuando toman posesión, o sea que nos hacen un cuento de Blancanieves y los 7 enanos, y luego cuando llegan nos cuentan, juegan al lobo feroz, se convierten en el lobo feroz y se comen a Caperucita. O sea, realmente es muy triste que los partidos políticos propongan una cosa y hagan otra. Eso es traición a la patria y es
traición flagrante. Todos los que quieran revisar la plataforma que puso el PRI y el PAN y el PRD, ninguno decía en su plataforma electoral o en su agenda legislativa que iban a modificar las leyes y que iban a hacer una reforma energética, iban a hacer una reforma sendaria y que iban a modificar la Constitución para eso. Obviamente, una reforma política en donde, entre otras cosas, se burlaron de la ciudadanía. Así como lo hizo el PAN cuando lograron proponer las candidaturas independientes, que ahí le han ido jugando el dedo en la boca a la ciudadanía. Ahora, imagínense nada más que para poder ser candidato ciudadano, un candidato que aspira a ser un candidato ciudadano a la presidencia, tiene que llevar 800,000 afiliaciones o firmas, formatos de afiliación y firma del ciudadano, junto con su credencial, copia de la credencial del elector. Para constituir un partido político se necesitan 260,000 y ni siquiera poner la credencial del elector. Entonces, y le seguimos poniendo y poniendo y poniendo, es una burla a la ciudadanía. Amigos, creo que en el juego que hay desquite, como dice el dicho, ni quien se pique. El año que entra tendremos que votar por los que han sido congruentes y tenemos que rechazar una despensa de 100 o de 200 pesos y tendremos que actuar congruentemente con el patriotismo, congruentemente con la verdad y a favor de México. Si no, que su conciencia y la patria lo demande. Definitivamente, ahí está la culminación de este tiempo en el cual nos han engañado y han violentado la Constitución. Necesitamos actuar acorde a nuestras conciencias, acorde a principios, acorde a valores y acorde a la ley. No podemos convertirnos en cómplices de quien viola la ley. Amigos, la Constitución, al hablar genéricamente de la ley, hablo de la Constitución. Y yo quiero pedirle al licenciado Román Díaz Vázquez, haga uso de la palabra con el propósito de continuar esta reflexión, ¿sí? Y yo agradezco la oportunidad que me brinda Román de estar en este. En el artículo 127 y 128 nos habla de los hidrocarburos y bien ahí también nos menciona el Estado, ¿no? El Estado es el que va a regular y va a tener, él es el único de resguardarle los bienes de la nación, pero va a ser el que va a dar las concesiones a particulares y a empresas, algunas privadas mexicanas. Ahora, al quererlos dar internacionalmente a otras empresas, pues ya ahí ya está, pues ya quiere hacer sus negocios, ahora sí que, como dicen, chuecos, ¿no? Y pasarnos a fregar a nosotros como sociedad. O sea, no sé qué más quieran. Hay pocos diputados y senadores que han estado luchando y pidiendo que se pare la reforma energética. Algunos, no sé si se puedan mencionar nombres, como el senador Luis Sánchez Jiménez o la diputada Ana Julia del PRD, son los únicos que por lo menos he visto que han estado en la lucha de que se pare esta reforma. Bueno, y los demás, ¿dónde están? ¿Cuántos curules no hay? ¿Y qué hacen? Nomás fregar y riéndose, porque también hay como un diputado, Javier Lozano, que él fue secretario del Trabajo. ¿Cómo es posible esta persona tan nefasta? La verdad, bueno, vengo a dar mi opinión, pero para mí es nefasta esta persona. Al haber quitado también miles de trabajos a los compañeros electricistas de la compañía de Luz y Fuerza, junto con Felipe Calderón Hinojosa, estos panistas cínicos burlones, porque esa es la palabra, todavía tienen el descaro de cualquier manifestación, cualquier propuesta que se llega al Senado, luego a someter a las personas y ser rechazados. Entonces no se me hace justo que estas personas sigan violentando nuestra dignidad, porque también en la Constitución también viene que la dignidad de las personas se tiene que salvaguardar y no tiene que ser denigrada. Entonces, ¿dónde está el respeto a nuestra Carta Magna, no? Ahora, ellos también nos prometieron, también ellos nos prometieron a nosotros, cuando hicieron
cerrar la compañía de Luz y Fuerza, que se iba a hacer una mejor empresa de calidad, que una mejor empresa con la mejor infraestructura, con mejores, para que llegara mejor energía, bueno, se podría decir, la luz a tu casa y reducir los costos de servicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega tu servicio, llegaron primero a imponer ellos sus medidores, ¿no? Cuando nosotros hicimos el contrato con Compañía de Luz y Fuerza del centro, y nosotros nuestra responsabilidad de pagar la luz es con Compañía de Luz y Fuerza, no con CFE. Con CFE, bueno, yo por lo menos no he hecho contrato, no sé, la demás ciudadanía que no lo ha hecho, no lo haga, no es a fuerzas, y no les tienen por qué cobrar. Apárense, y vayan, investiguen y no lo hagan, por favor. También otra cosa, ¿dónde está el trabajo que también prometieron? Que iban a abrir miles de trabajos para la CFE, ¿no? Traen a trabajadores de Guatemala, salvadoreños, personas que no saben, hasta chinos, o sea, personas, pero fundamentalmente primero nosotros, ahora sí como que dice, el juez empieza por su propia casa, y ¿dónde están estas personas, no? Ahora, y luego hay personas que ni preparadas para dar el servicio, son gente que se suben a arreglar postes y eran los primeros muertos que empezaron a ver. Las subestaciones explotaban, bueno, hasta ahorita es un pésimo servicio, y las autoridades, los únicos que hacen algo, sí están pidiendo alguna consulta ciudadana, pero yo también les pido a ellos, a estos senadores que también están luchando por pedir una consulta ciudadana y firmas, también que pidan y se unan a pedir contra el hoy no circula, ¿no? Que también nos está afectando, que más adelante, ahorita lo vamos a hablar. Gracias. Gracias, Norma Angélica, por tu participación y desde luego la oportunidad para exponer mi opinión sobre la situación caótica que se encuentra, que está sucediendo en México. Yo soy un hombre pacifista, no creo que los problemas se resuelvan a través de la violencia, y así tenga enfrente al peor criminal del país, no lo mataría. ¿Por qué? Porque aún dentro de cada persona, de cada ser, en potencia, tienen una iluminación o sabiduría innata a cada persona, primero. Segunda, yo no promovería la pena de muerte ni a traidores de la patria, porque puede haber otro tipo de castigos o de sanciones diferentes, como se hizo en Hungría con los presidentes que traicionaban a su patria, que los pasaron a barrer las calles de las ciudades como una forma de castigo. Y no se necesita llegar a esos excesos. Para mí son excesos, soy pacifista. ¿Por qué? Porque la violencia genera más violencia. Y lo que se necesita en México es hacer una reforma política que venga del pueblo, de adentro hacia afuera, ¿sí? Pero a través del diálogo, de establecer un diálogo honesto en el cual los más de 120 millones de mexicanos que formamos parte de México, este país, rescatemos a nuestro país, pero a través del diálogo. Es decir, somos los mexicanos, al descuidar lo que estaban haciendo nuestros gobernantes, pienso que como pueblo provocamos tener los gobernantes que tenemos. ¿Por qué? Porque no le exigimos. Porque si se incrementa la gasolina, los precios, los alimentos, no hacemos nada. ¿Por qué nos quedamos de brazos cruzados? ¿Por qué la mayor parte de la gente no dice ni hace nada? Por eso incluso hay una película, El País, donde nunca pasa nada, donde habla de Salinas de Gortari, de su sexenio desastroso cuando comenzó a destruir este país, porque Carlos Salinas de Gortari, y yo se digo su nombre, no me da miedo decirlo, fue el primer presidente nefasto que a través de la imposición de la tecnocracia y del neoliberalismo en nuestro país, en complicidad con Miguel de la Madrid Hurtado, que ya falleció porque, bueno, por presiones políticas lo impuso como presidente de la República, empezó a desmantelar el Instituto del Petróleo, empezó a provocar la pérdida de empleos, acabó con la refinería de Azcapotzalco, empezó a
a quitar el poder adquisitivo a los trabajadores, engañó al país porque nos hizo creer que nuestra moneda estaba bien cotizada frente al dólar, ¿sí? Y era una gran mentira, y se le hizo creer no solamente a los mexicanos, al mundo entero. Les hizo creer que México estaba bien, que estábamos a un paso de convertirnos en una potencia mundial, cerca de los Estados Unidos, los primeros países, cerca de ser una de las primeras 4 potencias económicas a nivel mundial, cuando en realidad existen zonas muy marginadas desde hace décadas, que nunca el Estado se ha preocupado por hacer algo, por generar más educación, hacer una retabulación de sueldos y salarios, ¿sí? Y ahora, como pueblo, ¿por qué en lugar de ver tanto fútbol, en lugar de ver tanto fútbol o tantas telenovelas o tantas películas, o poner a nuestros hijos a ver caricaturas que no tienen ningún mensaje en el cual ellos aprendan algo para su propia vida, ¿por qué no mejor le decimos a nuestros hijos que lean un buen libro? ¿Por qué no leemos los periódicos? ¿Por qué no leemos revistas de análisis político para saber quiénes nos gobiernan, quiénes están detrás del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y toda la mafia, las 30 personas de las que habla López Obrador, y que dentro de esas 30 hay otras 8 personas más poderosas y más ricas de México, que increíblemente controlan a más de la economía de un país de 120 millones de habitantes o más. ¿Y por qué México es el único país donde los bancos cobran el 35% de intereses por un crédito a nivel anual, mientras en Europa solamente se cobra el 2%? ¿Por qué en México es el único país donde se cobra la tenencia por tener un auto? Porque desde el sexenio de Díaz Ordaz, con el pretexto de las Olimpiadas, empezaron a cobrar el impuesto de la tenencia. ¿Por qué en México es el único país donde los maestros están mal pagados, no tienen acceso económico para tener herramientas para dar una mejor clase, ¿sí? Sus sueldos están demasiado bajos? ¿Y por qué mientras en Europa los maestros son muy respetados, en México no se les respeta? Ya por último, es peligroso promover la pena de muerte a criminales, porque ¿cuántos de esos supuestos criminales en realidad no cometieron el delito que se les imputa? Bueno, gracias. Gracias. Querido auditorio, estamos en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales. El día de hoy, llevando a cabo la primera parte de este foro sobre reforma energética extranjerizadora, la queja ganada en el 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, que obliga u ordena a la juez séptima de distrito en materia administrativa a abrir y enjuiciar consecuentemente a los diputados, a las legislaturas estatales, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Presidencia de la República por violaciones a la Constitución General de la República. Es un juicio, allí está, ya sabemos cómo está la situación. Algunos han dicho que no confiamos en los jueces o en los tribunales, pero en este caso, cuando menos, ya desde ahora están demandados en juicios aceptados o admitidos. ¿Cómo se resuelva? Pues eso vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede con las sentencias correspondientes, que vamos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Independientemente de todo, ya están demandados. ¿Sí o no? Eso creo que ya es un avance, ¿no? No es consuelo, pero ya ahí está una acción constitucionalista en concreto. Después de este foro sobre la reforma energética, le entramos a el Hoy no circula doble, y informarles que siguen llegando las felicitaciones a los expositores que nos han antecedido. A Norma Angélica Hernández,
a Cristian y al general Jesús Jaime García Miramontes. A continuación tenemos la participación de la doctora La base Cristina. de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, yo nada más quería agradecer que haya yo venido aquí a pedir información sobre cómo me adhería yo al amparo sobre la reforma energética y sobre el no circula, ¿no? Me parece esto es un esfuerzo impresionante, un esfuerzo que muchos ciudadanos estábamos esperando, es decir, una lucha desde la vía jurídica que pareciera ser no la única, pero sí una de las más importantes que tenemos que dar, ¿no? Está bien que salgamos a las calles, lo hacemos cada vez que es necesario hacerlo, porque necesitamos meter presión. Pero bueno, esta propuesta, esta iniciativa y este trabajo ya hecho hasta aquí, hasta donde va el camino, yo de verdad es que lo celebro. Me adhiero completamente. Ya lo único que tuve que hacer fue entregar mis 2 copias de credencial de lector, firmar las actas que el lunes se meten a diferentes instancias de gobierno para que éstas atiendan la petición de amparo. Yo me quiero amparar, por supuesto, porque la reforma energética me afecta completamente a mí, a mis hijos, a los niños y niñas de este país, porque yo me dedico a los derechos de la infancia, todos los días trabajo por eso, y entonces, pues, la verdad es que me conmueve mucho participar en una acción ya concreta, ¿no? Concreta, no solo estarnos quejando y echándole sal a la herida, sino ya dar un paso y poner este asunto de una demanda judicial contra los traidores de la patria, pues me parece un esfuerzo y un trabajo al que debemos sumarnos, al que invito a todos mis compañeros de lucha, porque llevamos luchando años, ¿no? Y entonces, bueno, yo espero que esto dé frutos, tenemos que apoyar, ¿no? Fue muy sencillo, me trataron muy bien en este lugar, yo que pensé que ya no creía en nada, sí creo en los abogados, sí creo en la justicia y creo que tiene que estar puesta sobre la mesa y tener como base una lucha social, popular, una lucha de todos nosotros. Entonces, bueno, yo a partir de ahora me adhiero a este trabajo y doy la cara, por supuesto, como lo hacemos todos los mexicanos todos los días en nuestro trabajo y en nuestro... No es verdad que somos flojos, no es verdad que somos agachones, no es verdad nada de eso. Nosotros estamos siempre al pie de la lucha y lo seguiremos estando. Entonces felicito esta iniciativa, este trabajo y pues adelante, seguimos en esto. Muchas gracias. Bueno, sus palabras, doctora, ¿verdad? De la maestra, que siempre nuestros respetos para nuestros maestros, nos motiva, nos incentiva y nos estimula para intensificar y reforzar la lucha, la plataforma constitucionalista en la búsqueda de un México más justo, más próspero y equitativo. Maestra, le informamos que no es un hecho aislado este procedimiento, esta queja ganada. Esta queja ganada forma parte de todo un procedimiento técnico, jurídico, constitucional que ya vamos para el año. Es una lucha durísima de trabajo constante, de estrategia, de pensamiento, de reflexión, de aplicación del conocimiento, de búsqueda de apertura a los tribunales, porque efectivamente, bueno, ya ven que desde antes con su nueva ley de amparo hicieron improcedente, fíjense, hicieron improcedente el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Hubo ahí cierto como manipulación o engaño
en cuanto a que la nueva ley de amparo maravillosa y grandiosa, porque amplía la extensión protectora del juicio constitucional. Pero ahí pusieron en el artículo 61 una causal de improcedencia, o sea que no procede el amparo contra reformas constitucionales. ¿Por qué lo hicieron? El que nada debe, nada teme. Si yo hubiera estado al frente del Estado mexicano, hubiera dicho, quiten, bueno, lo hubiera dicho a los legisladores de mi partido, que promovieran, que velaran, que cuidaran, que no pasara esa improcedencia, porque entonces las reformas constitucionales, ¿cómo las impugnamos? ¿Sí me explico? Si no es a través del famoso juicio de amparo, que es el instrumento o mecanismo por excelencia para inconformarse, impugnar o combatir actos de autoridad arbitrarios o violatorios de la Constitución General de la República y de los famosos derechos humanos. Pusieron esa causal de improcedencia. Entonces, el grupo de juristas, de constitucionalistas, estuvimos viendo la forma de cómo entrarle. Lo hemos entrado por eso ahora nos están ya contestando las autoridades, ya nos están llegando todas las contestaciones, porque ya se dieron cuenta que les estábamos impugnando o combatiendo el que no atendieran peticiones en torno a que la reforma energética, como las demás, deben de beneficiar en primer lugar ¿a quién? Al pueblo mexicano, en primer lugar. Y nosotros lo hemos dicho en todos lados, primero el pueblo mexicano y luego si quieren que hagan contratos hasta con los marcianos. Pero primero el pueblo de México, máxime que tenemos, sus palabras me emocionan para decir esto, perdone, primero los más de 70 millones de pobres en México y luego lo que quieran, ¿sí o no? Ahora, ojalá que lo hemos dicho, que si estamos equivocados, que nos demuestre que estas reformas van a beneficiar al pueblo de México en 1, 2 o 3 años, no dentro de 20 o 30, ¿no? Entonces, bueno, es parte de un procedimiento y ahí está, tenemos costales, tenemos bonches de documentos sellados y me vincula a lo que decía, creo que Roberto Villaseñor Aceves, esa reforma energética es nula, de pleno derecho y de origen, por lo que decía Roberto Villaseñor, en el sentido de que si los partidos que aprobaron esta reforma energética y las demás no registraron en su plataforma el político electoral en el antiguo o anterior instituto electoral, pues ahí hay otro elemento más para demandar la nulidad. Pero lo que dice la maestra, su nombre es Cristina, esta lucha jurídica debe estar vinculada a la sociopolítica, ¿sí o no? Y a la de convicción y de difusión y de promoción de los grandes principios, valores y virtudes nacionales. Perdón por este comentario, porque estoy como moderador, ¿verdad? Adelante con Erika, que también quiere hacer un comentario, y nuevamente muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Bueno, yo nada más yo he platicado con muchas personas acerca de la reforma energética y nos la han vendido y hasta cierto punto de repente creía yo en lo que estaban diciendo en todo el gobierno federal, que era necesario hacer esas reformas porque pues, tenían que hacer reformas dentro de la estructura de materiales, de hacer refinerías, de hacer los pozos petroleros, que se necesitaba mucho dinero y que Pemex no tenía. Afortunadamente tengo una amiga que trabajó para Pemex 12, 15 años me parece, y ella me dice, es que no es necesario. Dice, realmente Pemex produce lo necesario para mantenerse. El problema es que el gobierno le quita cerca del 80% de los ingresos de Pemex. Entonces, y ese 80%, nosotros mexicanos no lo vemos. O sea, Pemex se hace pelotas con lo que le queda y el otro resto pues es para los altos funcionarios, sindicatos y demás. Bueno, si realmente somos conscientes de una estrategia de política que se ha manejado desde Salinas, desde tantos años atrás, bueno, ¿por qué no darnos cuenta que realmente nuestro petróleo se puede mantener solo y por eso hay que pelearlo?
que el gobierno se quite ese porcentaje de lo que se está robando, porque es nuestro propio gobierno el que se está robando nuestro petróleo, los ingresos de Pemex. Si lo dejan de drenar, podrás Pemex salir adelante. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Bueno, ya para último, para cerrar, yo también invito a la ciudadanía que venga, que participe a las consultas ciudadanas que se vayan a hacer. Si, por ejemplo, aquí con el licenciado, solicitamos firmas para promover, con la Academia Nacional de Abogados, que vengan, que participen, que se unan, no nada más con nosotros, quien haga consultas para favor al pueblo, den su firma y den ese apoyo. Ahora, muchas gracias a todos, cada quien por venir a manifestar su pluralidad de ideas, que cada quien, y somos responsables de lo que hemos manifestado, y gracias aquí al señor Guillermo Villaseñor, licenciado Roberto Villaseñor, y al licenciado Román Díaz Vázquez por la invitación, y a todos ustedes por haber participado y haber venido. Muchas gracias. A ver, muchas gracias. Norma Angélica Hernández, ¿de qué organización? Organización Política Democrática, que ya la invitamos formalmente a que participe en este Parlamento Social Nacional, donde la Academia Nacional de Amparo de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de la República Mexicana, con más de 350 organizaciones de abogados en este país, en un foro plural, heterogéneo, diversificado, pero eso sí, homogéneo en cuanto a un objetivo muy claro y muy preciso, sí o no, de la búsqueda de un individuo, de un México más justo, más próspero y equitativo, donde aquí pueden venir a expresar sus ideas, sus puntos de vista, sus aportaciones, sus comentarios, desde luego inconformidades, como dice el señor Alfredo, sus lamentaciones también, sus quejas, pero también en este Parlamento Social Nacional no nos conformamos con la expresión o con el muro de lamentaciones, sino como decía la maestra Cristina Dovalí, ¿verdad?, que se acaba de retirar por cuestiones de familia, y les dejó un saludo para todos. Ella lo dijo claramente, y a mí, a su servidor, me motivó a reforzar o intensificar esta lucha constitucionalista. Fíjense, ella dijo, no obstante que tenemos que estar, discúlpenme, tengo que estar en movimiento por la coordinación junto con el director general de aquí, del Canal Patrio, Roberto Villaseñor. Ella dijo, entre otras cosas, dijo, hasta que encuentro, y hasta se emocionó al borde del llanto, si no es que las lágrimas se le vinieron, ¿sí o no? No estoy mintiendo. Ella dijo, estoy emocionada, palabras más, palabras menos, por algo concreto o específico. Y nunca hemos dicho que ya está ya la solución. Ya por ahí en Facebook alguien nos dijo en un video, ¿quiere decir que con esto ya no se abre la industria energética a las transnacionales? Entonces es muy difícil con un solo juicio, pero este juicio implica simbólicamente una trinchera ahí jurídico-constitucional. Ese es el sentido, la interpretación que creemos que podemos darle. ¿Sí me explico? Uno de tantos, pero ese uno de tantos, y que nos están poniendo ya trabas, nos están poniendo trabas y obstáculos, abogada Enriqueta Bejarano, ya nos están poniendo trabas. No queremos hablar mal, porque ahora que estuvimos con la juez, nos dijo, no quiero que empiecen al rato a decir que la juez no les está acordando de conformidad. No vamos a referirnos a esas trabas o obstáculos. A lo mejor la juez tiene la razón en algunas pruebas que le estamos ofreciendo
o en una ampliación de demanda, que ahí nos está diciendo que no, y que vamos a ir otra vez a las quejas, a los recursos legales que la normatividad del amparo establece. Pero de entrada ahí está, que la ganamos, o sea, la juez desechó esa demanda de amparo, vamos a la queja y logramos que el tribunal colegiado dijera, es fundada la queja y en consecuencia ordena que se admita a trámite ese juicio. Ese juicio es haciendo voz y eco de millones de mexicanos y mexicanas, como otros más que tenemos, como el promovido por Adriana Lorenzen, de Cuernavaca, Morelos, Lidia, Adriana, otro más el de don Pablo Ortega de los Santos, pero en ese juicio, en estos juicios, por la invitación que hacía Norma Angélica en este momento, pueden comparecer todos, aunque nos diga la juez que no tienen personalidad, pero en ese juicio pueden llegar todos a decir, venimos a solidarizarnos con este juicio de amparo. Y la parte quejosa, que es María Lidia Guadalupe Vela, que está aquí presente, si gusta para acá pasar para que la conozcan, le tocó en suerte que esa demanda está admitida, ella puede ofrecer esas comparecencias como pruebas. Entonces, en este sentido no es el licenciado, como dicen aquí, ni los licenciados ni los abogados, es el Parlamento Social Nacional haciendo voz y eco de millones de mexicanos y mexicanas. ¿Qué les parece? Dentro de ese Parlamento Social Nacional al cual invitamos a tu organización y a todos, está la Academia Nacional de Amparo, de esa Confederación Nacional de Colegios y Abogados, y vaya un saludo para el presidente de la CONCAM, el maestro en Derecho, Óscar Juárez Cárdenas. Vaya un saludo también, y también les mando un mensaje, el presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria y Orientación Popular, Obrera y Popular, que agrupa a más de 1,5 millones, por voz misma de su presidente, de afiliados en la República, más de 1,5 millones de afiliados, el compañero, ¿cómo se llama? Erasmo Guadalupe Morales Rivera. La compañera Magdalena Pérez, que es presidente de la Confederación de Hombres y Mujeres Ilustres, que agrupa ¿cuántos? A más de 1 millón de afiliados. Y así por el estilo, organizaciones como el mismo Consejo Nacional de Organizaciones que agrupa o que preside el licenciado Roberto Villaseñor Aceves, la APIMAC, fundada en 1989 como asociación civil, la Alianza Nacional de Organizaciones, MUSAC, GEMA, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionados, que tiene cientos de miles de jubilados y pensionados, pero independientemente de ello, haciendo voz y eco de millones de mexicanas y mexicanos, que independientemente del fondo, que es lo que nosotros estamos planteando desde el punto de vista técnico-jurídico, fíjense bien, técnico-jurídico, nosotros hemos planteado desde julio y agosto que se nos escuchara en la reforma energética, y son 7 peticiones. Ahora piensa la autoridad que mandándonos un oficio ahí, ya con eso nos vamos a dar un oficio de respuesta de 2, 3, 4 renglones, o incluso tratando de justificar su actuación, que con eso nos va a dar por satisfecha las peticiones que les estamos efectuando desde julio en estos juicios y en los juicios que sigan, que sigamos promoviendo, porque la lucha es por un México más justo, más próspero y equitativo. Pero como decía, creo que el general y Norma Angélica, la lucha es por el propio gobierno, hombre. El general lo decía. El propio gobierno mexicano, ya se lo dijimos, está en peligro. Y ojalá que estemos equivocados. Ojalá. Y que nos demuestren, repetimos, en un futuro inmediato, que esta reforma energética va a disminuir, cuando menos, no a borrar, pero cuando menos a disminuir el número de pobres en este país. De 70, que me los bajen a 40 o a 30 millones, pero comprobable, no demagógicamente. Y que mejoren, de 30 años es lo que dicen. Entonces, independientemente del fondo, les insistimos y les reiteramos, ¿por qué no la abrieron? ¿Por qué no abrieron esta reforma energética al pueblo mexicano y escucharlos? Y si yo traigo una buena propuesta,
y si la pongo allí en la mesa para que todos la vean y la escuchen, y además es mi obligación, y qué mejor, participen y sacamos una mejor reforma a una política pública más justa, una política pública, vamos a llamarlo como dice la Constitución, democrática, que está en el artículo 26 constitucional, que nos habla de la famosa planeación democrática. ¿Qué es la planeación democrática? Que el gobierno, que la autoridad tiene la obligación de, valga la redundancia, planear, ¿sí? O de organizar, de implementar, de buscar las soluciones a la diversidad y complejidad de las problemáticas. ¿Pero cómo? Escuchando o tomando en cuenta a los diversos sectores de la población. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, la Constitución me lo ordena, ahí está esta reforma, órale, foros y foros antes, y que salga una mejor reforma. Si dicen que es buena, pues deje que el pueblo participe. Hasta ahí nos quedamos. Eso es lo que estamos planteando en este procedimiento técnico jurídico constitucional o en contra de la reforma energética extranjerizadora. Lo que queremos es que beneficie al pueblo de México y que no se ponga en peligro al pueblo, o más en peligro al pueblo, a la naturaleza y al medio ambiente y al propio mismo gobierno, porque las transnacionales no son unas hermanas de la caridad. Van a venir, como lo están haciendo con el oro y con la plata, van a venir a arrasar, a saquear, como lo están haciendo con los minerales. Y no, por ahí hay la versión de que estando las transnacionales más de lleno, pues respetarán al gobierno mexicano. Ya lo dijo el general hace rato, y lo hemos dicho nosotros también. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que en el 2015 le dicen siempre no porque dice el pueblo y se me van transnacionales. Yo pregunto aquí, ¿a poco se van a ir las transnacionales tan tranquilitas? Pues ya no. A ver, con eso yo termino mi participación, gracias. Ya invirtiendo, ellos van a querer su ganancia, ¿y de dónde? De nosotros, nada más. A ver, nada más quiero hacer un último comentario. Sí, es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecido el genocidio y la pena de muerte para un presidente o una persona que cometa genocidio, pero no obstante, pienso que existen otros caminos. Por ejemplo, esos presidentes corruptos se les puede hacer un juicio político, se les puede detener, y los mexicanos podemos empezar de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, a solucionar todo, pero, o sea, no esperar a que un gobernante nos lo solucione, sino nosotros mismos organizarnos para sacar adelante al país, ¿sí? Esa es la respuesta. Canal Patrio, voz y imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.